Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo enseñó que quienes escuchen sus palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Nefi, hay desacuerdos entre el pueblo. ¿Qué nombre hemos de dar a la iglesia? Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en ayuno y oración. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos muestres tu voluntad para con esta tu iglesia. ¿Qué queréis que os dé? Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. ¿Por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras, que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, el Padre manifestará sus propias obras en ella. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la misma organización que la Iglesia que Jesucristo estableció cuando vivió sobre la tierra. La Iglesia es guiada por un presidente, a quien los miembros consideran un profeta, con 2 consejeros y 12 apóstoles. Hay otro grupo de líderes generales llamados 70. Muchos de ellos sirven como presidentes de área de la Iglesia en diferentes partes del mundo. A las congregaciones locales las dirige un clero laico, hombres a los que por lo general se les llama obispos o presidentes de rama. Otros líderes voluntarios presiden grupos de congregaciones regionales. Todo varón digno de la Iglesia es ordenado al sacerdocio y forma parte de un grupo local en el que aprende principios de vida cristiana, como el ser un buen ciudadano, buen vecino, buen esposo y padre. Esas cualidades no solo se enseñan en teoría, sino también se ponen en práctica. Millones de hombres en este ministerio laico dan libremente de su tiempo y sus talentos en servicio cristiano a otros. Se asigna a miembros del sacerdocio a visitar el hogar de todo miembro de la Iglesia por lo menos una vez al mes para velar por sus necesidades físicas y espirituales.
El servicio es también una característica de la organización de mujeres de la Iglesia llamada Sociedad de Socorro. Se organizó en 1842 para socorrer a los pobres. La integran más de 4 millones de miembros y es una de las organizaciones de mujeres más grande y más antiguas del mundo. La Sociedad de Socorro fomenta el desarrollo personal y la autoestima, la alfabetización y la educación, el estudio del Evangelio, el ser una buena ama de casa, la vida espiritual y el servicio compasivo. Niños y adultos asisten cada domingo a clases de la escuela dominical. Los santos de los últimos días creen que todos los miembros se benefician con la instrucción espiritual y al aprender cómo aplicar las enseñanzas de Jesucristo en su vida. Para las jovencitas de 12 a 18 años, el programa de mujeres jóvenes provee instrucción y actividades para fortalecer su mente, su cuerpo y su espíritu. Aprenden a vivir los valores de las mujeres jóvenes, una declaración que recalca la misión que tienen de dedicarse en forma personal a Jesucristo y a sus enseñanzas. El desarrollo espiritual de los hombres jóvenes de la Iglesia lo respaldan grupos del sacerdocio llamados quórumes. A los 12 años, todos los jóvenes dignos son ordenados al oficio de diácono en el sacerdocio y comienzan a participar en la administración de la Santa Cena del Señor y reciben las ofrendas para los necesitados. En muchos países, el programa de hombres jóvenes incorpora el programa de Boy Scouts. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días patrocina más unidades de Boy Scouts que cualquier otra organización del mundo. Los hombres y las mujeres jóvenes aprenden a servir a otros al participar en diversas actividades de servicio para la Iglesia, para sus vecinos y su comunidad. A los niños y niñas menores de 12 años, la organización de la primaria les enseña las Escrituras y la vida de Jesucristo. En conformidad con la enseñanza bíblica de enseñar al niño en su camino, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que la educación religiosa debe comenzar en la niñez. Claro está que la mejor enseñanza del cristianismo, la moralidad y la civilidad a una edad temprana se realiza en el hogar. Una característica distintiva de la Iglesia es el programa de la Noche de Hogar para la Familia. Las familias apartan una noche de la semana para aprender juntos a aplicar las enseñanzas de Jesucristo y a fortalecer las relaciones familiares. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días guía a sus miembros para ayudarles a ser mejores personas y mejores ciudadanos donde quiera que vivan en el mundo. La educación y la búsqueda de conocimiento han sido vitales para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde su organización en 1830. Su fundador, José Smith, enseñó que la gloria de Dios es la inteligencia, que es luz y verdad. Desde sus inicios, los miembros han dado una alta prioridad al aprendizaje tanto espiritual como práctico. Aún al atravesar las grandes llanuras de los Estados Unidos en busca de libertad religiosa, en lo que ahora es el oeste del país, los pioneros tuvieron escuelas para los niños a lo largo del camino. Cuando finalmente se establecieron, fundaron la primera universidad del oeste del país. La Universidad de Utah, ahora una institución estatal, es un destacado centro educativo y de investigación. Se han establecido muchas otras universidades y escuelas de educación avanzada en la zona que originalmente poblaron los pioneros mormones. Entre ellas, la Universidad Brigham Young, fundada en 1875 por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la universidad privada más grande de los Estados Unidos y posiblemente del mundo, con casi 30,000 alumnos. La Universidad Brigham Young
Tiene institutos afiliados en Rexburg, Idaho, y en Laie, Hawái. El Instituto BYU Hawái provee oportunidades educativas para muchos estudiantes de Asia y de las islas del Pacífico que de otra manera tal vez no podrían asistir a la universidad. La Universidad Brigham Young también patrocina centros de estudio en Londres y en Jerusalén, y programas de estudio fuera de Estados Unidos como en París, Viena, San Petersburgo, Madrid, Kioto, Japón, y también en China, Italia y la República Dominicana. Los estudiantes de esos programas cursan los estudios universitarios mientras aprenden a apreciar otras culturas y pueblos. La Iglesia también opera una universidad de administración de empresas en Salt Lake City, Utah. La mayoría de los estudiantes santos de los últimos días asisten a otras escuelas y universidades. Más de 600,000 reciben enseñanza espiritual en clases diarias de religión que se realizan temprano por la mañana o fuera del centro educativo durante los días escolares. Donde hay suficientes miembros, se construyen edificios religiosos cerca de escuelas públicas e instituciones de enseñanza superior. La Iglesia cree que toda persona necesita una educación completa que incluya actividades espirituales, físicas y culturales, además de los estudios académicos, y ha desarrollado numerosos programas para ayudar a sus miembros y a otras personas a lograr esa meta. Quizá como resultado del hincapié que se hace en la educación, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se han distinguido en muchos campos, incluso la ciencia, la pedagogía, las empresas y las artes. En el estado de Utah, donde predomina la religión santo de los últimos días, hay más ciudadanos per cápita en la lista de diversas organizaciones académicas honorarias y publicaciones académicas que cualquier otro estado de los Estados Unidos. El estado también tiene el más elevado porcentaje de ciudadanos con títulos universitarios y el porcentaje mayor de ciudadanos que hablan más de un idioma. Desde los inicios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus miembros se esfuerzan continuamente por obtener conocimiento y desarrollar sus talentos. De esa forma, están mejor preparados para servir a Dios y a sus semejantes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que los miembros de la familia no tienen que separarse para siempre a la hora de la muerte, sino que la unidad familiar puede continuar por la eternidad. Las parejas dignas pueden unirse en una sagrada ceremonia matrimonial realizada en uno de los edificios sagrados llamados templos que la Iglesia construye alrededor del mundo. Dicho matrimonio no es solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Los santos de los últimos días creen que sus antepasados también pueden tener la bendición de una familia eterna por medio de las ordenanzas vicarias que ellos realizan en los templos. Por esa razón, tratan de identificar a sus familiares difuntos para realizar por ellos ese servicio de amor. A fin de ayudar a sus miembros y a otras personas a identificar a sus antepasados, la Iglesia ha enviado especialistas en registros familiares a todas partes del mundo. Trabajan con gobiernos locales, iglesias y otras organizaciones para copiar o microfilmar documentos históricos con los nombres de personas y las fechas de nacimiento, matrimonio y defunción. La información se cataloga y se almacena, y las copias se ponen a disposición de investigadores de todo el mundo. Además, se dona una copia a las organizaciones locales que proporcionaron acceso a los registros originales. La historia familiar o genealogía también es de interés para muchas personas que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada año, millones de personas de todas las creencias buscan los datos de sus antepasados, sin costo alguno,
en las instalaciones de investigación de la iglesia. Esto lo hacen en la Biblioteca Central en Salt Lake City y en miles de pequeñas sucursales alrededor del mundo que tienen acceso a copias de los registros de la Biblioteca Central. Mucha de la información de historia familiar también se ha colocado en un sitio de Internet, que ha llegado a ser uno de los sitios preferidos de la red. La información se comparte libremente con personas de todo el mundo que quieren descubrir más acerca de su historia familiar. Los santos de los últimos días creen que la familia feliz y productiva es la base de la sociedad, y que al sentir una afinidad con los familiares del presente y del pasado, las familias y las sociedades se fortalecen y se unifican. Hay más de 11 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. La Iglesia es cristiana, pero no es protestante ni católica. Sus miembros creen que es una restauración de la Iglesia original establecida por Jesucristo cuando Él vivió sobre la tierra. ¿Qué creencias hacen a estas personas ser similares y diferentes de los demás cristianos? Su doctrina más importante es la creencia en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, como tres personajes distintos. Creen que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el unigénito de Dios. Enseñan que Él creó la tierra bajo la dirección de Dios, su Padre, de quien heredó sus poderes divinos. Nació de la Virgen María, de quien heredó la mortalidad, siendo así plenamente Dios y plenamente hombre. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo creen que Él sufrió por nuestros pecados en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario, donde sacrificó su sangre expiatoria y murió por todo el género humano. Creen que su cuerpo resucitó después de 3 días en la tumba y que Él visitó a sus discípulos. La creencia en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el comienzo de lo que conocemos como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, que es la confirmación en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia creen que Jesús pide que sus discípulos obedezcan estos principios y ordenanzas, pero es solo por medio de la misericordia y la gracia de Él que pueden vencer esta vida y vivir con Él en gloria eternamente. Los santos de los últimos días creen que la Santa Biblia es la palabra de Dios a sus hijos sobre la tierra. También creen que el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es la voluntad de Dios. Ambos se usan conjuntamente en la Iglesia. La Iglesia reconoce la necesidad de recibir autoridad divina para actuar en el nombre de Dios. Dicha autoridad se llama sacerdocio. Los miembros de la Iglesia creen que para poseer el sacerdocio, el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y ser ordenado por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad de Dios. La revelación divina para guiar a toda la Iglesia viene de Dios al presidente de la Iglesia, considerado por los santos de los últimos días como un profeta, en el mismo sentido que Abraham y Moisés. Los miembros de la Iglesia también creen que las personas pueden recibir revelación para enfrentar desafíos personales y que los padres tienen derecho a la guía de Dios para criar a su familia. Una creencia importante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se expresa en el pasaje de las Escrituras,
existe en los hombres para que tengan gozo. La felicidad o el gozo es el verdadero fin y razón de nuestra existencia. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Vivimos con Él en una existencia preterrenal. Como parte del plan divino de nuestro Padre Celestial, sus hijos vienen a la tierra para recibir cuerpos físicos, ganar experiencia y probarse dignos de regresar a vivir con Él en el cielo. Mediante la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. Y mediante su expiación, todos podemos participar de su amor, misericordia y perdón. La unidad familiar en esta vida y el potencial de tener relaciones familiares eternas forman la base del Evangelio de Jesucristo. Los matrimonios realizados en los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no terminan con la muerte, sino que pueden continuar en la eternidad si las parejas viven una vida digna de esa bendición. La Iglesia enseña y sigue la estricta ley de moralidad del Salvador y enseña la honradez, la integridad, la obediencia a la ley, la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. La palabra de sabiduría, un código de salud revelado por Dios a José Smith en 1833, recalca los beneficios de la buena alimentación y el buen estado físico. Advierte contra el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas, el té y el café. La Iglesia también se opone al uso de las drogas ilegales y al abuso imprudente de cualquier sustancia. Los santos de los últimos días practican el principio bíblico del diezmo, y los miembros fieles contribuyen una 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia para la obra de Dios. Las generosas ofrendas de los miembros permiten que la Iglesia financie programas de construcción, educación, el programa misional, cursos de estudio, servicios humanitarios y otros que benefician a los miembros y a otras personas. Las creencias y las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vienen del mismo Salvador del mundo. Han brindado paz y comprensión a millones de personas y ayudan a los miembros de la Iglesia a vivir vidas más felices y productivas. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, organizó una iglesia para sus discípulos con 12 apóstoles y otros oficiales. Después de la crucifixión del Salvador y la muerte de los apóstoles, la tierra entró en la edad del oscurantismo, época en que se perdieron muchas verdades sagradas. En 1820, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, ocurrió un renacimiento religioso. Allí, un joven llamado José Smith se sintió confundido por el conflicto de opiniones de las diversas religiones. Entonces, acudió a la Biblia en busca de guía, donde encontró instrucciones que le llevaron a preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. El joven José caminó hasta una arboleda cerca de la granja familiar y se arrodilló a orar. Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él y le dieron instrucciones. Le mandaron no unirse a ninguna de las iglesias existentes. Más tarde Dios le instruyó que restaurara la iglesia establecida originalmente por Jesucristo con la verdadera doctrina y autoridad del sacerdocio para actuar en el nombre de Dios. En 1823, un mensajero celestial llamado Moroni se apareció a José. Más tarde le entregó un registro que contenía la historia religiosa de una rama del pueblo de Dios que vivió en la antigua América. Esos anales de su civilización habían estado sepultados por muchos siglos. Mediante el don y el poder de Dios, José tradujo ese registro. Se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y lleva el nombre de Mormón, uno de los profetas de la América antigua que recopiló la mayor parte del libro. El Libro de Mormón se publicó por vez primera en 1830.
Los anales incluyen un testimonio ocular del ministerio de Jesucristo en el continente americano, después de su resurrección en Jerusalén. En 1829, José Smith y su colaborador, Oliver Cowdery, fueron ordenados al sacerdocio por otros mensajeros celestiales, y se les dio la autoridad para bautizar, para conferir el don del Espíritu Santo y para realizar otras ordenanzas sagradas. Con la restauración de la autoridad del sacerdocio, José siguió las instrucciones de Dios y organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al igual que la Iglesia del Salvador en la antigüedad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia misional, y los esfuerzos de los primeros misioneros dieron buenos frutos. Hasta principios del siglo XX se instó a los miembros de la Iglesia a congregarse con otros miembros en Norteamérica. La Iglesia creció rápidamente con la gran cantidad de inmigrantes de Europa y de los estados del este, y llegó a ser el blanco de mucha oposición. La persecución religiosa causó que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, o mormones, como solían llamarles, tuvieran que huir de sus hogares una y otra vez. En 1839, los Santos de los Últimos Días fundaron la comunidad de Nauvoo, en tierras pantanosas a orillas del río Mississippi. Drenaron los pantanos y construyeron hermosas casas. Cultivaron la tierra, establecieron comercios y también construyeron un templo. Ya para 1844, la población de Nauvoo igualaba la de Chicago, pero el recelo y la oposición de sus vecinos reanudó la persecución. En pleno tumulto, José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados por un populacho armado en una cárcel de Carthage, Illinois, mientras esperaban presentarse a juicio. Las chusmas atacaron a los santos de los últimos días, quemaron sus cosechas, destruyeron sus hogares y amenazaron con exterminarlos. En 1846, Brigham Young, que había sucedido a José Smith como líder de la iglesia, cruzó el río Mississippi e inició un éxodo histórico por las vastas llanuras desérticas hasta las montañas rocosas, más de 1.600 kilómetros al oeste. El primer grupo de pioneros llegó al Valle del Gran Lago Salado en julio de 1847. Durante los años siguientes, miles de santos de los últimos días cruzaron penosamente las grandes llanuras norteamericanas hasta su nuevo refugio. La mayoría de los pioneros cruzaron en carromatos, pero algunos de los miembros más pobres solo tenían carros de manos pequeños y ligeros. En los años siguientes, casi 3.000 personas en 10 compañías de carros de mano cruzaron las llanuras. Los pioneros mormones fundaron más de 600 comunidades en el oeste, desde Canadá hasta México. En enero de 1896, Utah se convirtió en el estado número 45 de los Estados Unidos de América. En esa época había más de 250.000 de miembros y la mayoría vivía en Utah. En el siglo XX, la iglesia alcanzó varios puntos importantes de su crecimiento. Había 1 millón de miembros en 1947, 2 millones en 1963, 3 millones en 1971 y 4 millones en 1978. Ya para febrero de 1996, más de la mitad de los miembros de la iglesia vivían fuera de los Estados Unidos. El total de miembros rebasó los 11 millones en el año 2000. La Iglesia de Jesucristo se ha convertido en una de las principales religiones cristianas y comparte el amor de Dios en todo el mundo.